Ella se lo sabe que es la jefa, pero bueno, vamos a ponernos serios ahora sí, porque creo que este es un tema que está bastante interesante. Creo que es un desafío real para muchas familias, no solamente para aquellas personas que lo padecen, sino también para quienes rodean a estas personas, y vamos a hablar del tema de la demencia. Hoy el doctor Luis Alfredo Villa, neurólogo, también profesor de neurología de la Universidad de Antioquia, nos acompaña. Qué privilegio tenerlo usted por acá, que se ve que está más preparado que un yogur. ¿Cómo es que dice? Muchas gracias. Empecemos a hablar un poquito de la demencia. Aquí teníamos un montón de preguntas, pero quisiera que empezáramos a definir qué significa el término demencia. Bien, demencia significa pérdida de capacidades intelectuales. Entonces, las capacidades intelectuales, digamos que se catalogan en dominios cognitivos, es decir, las capacidades intelectuales básicas, la más conocida es la memoria. Pero además de la memoria hay otras como el juicio, cálculo, abstracción, regresiones numéricas, lenguaje, motricidad y conducta. Entonces, es un espectro muy amplio de capacidades intelectuales que se pueden perder. Es decir, inclusive perder motricidad de origen cerebral podría hacer parte de la demencia. Pero no es inherente al término de la edad, es decir, estas demencias no se presentan conforme vamos ganando años y perdiendo capacidades. Por excelencia sí, realmente sí, pero sobre todo la demencia senil, por excelencia, ¿cierto? La demencia senil, entonces ya entrando en ese tema que me estabas ahora preguntando, es la que llamamos el Alzheimer. Entonces, la demencia hace parte de un contexto de una cantidad de patologías que causan lo mismo. En medicina hablamos de síndrome cuando una serie de síntomas se presentan por diferentes causas. No sé si me haga entender. Sí. Entonces, cuando son múltiples causas las que generan ese llamado síndrome, sí, entonces se clasifican bajo ese nombre. Por ejemplo, decir dolor de cabeza, ¿cierto? La migraña es un tipo de dolor de cabeza y hay otros. Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia. Entonces, hay múltiples causas de demencia, múltiples factores que llevan a la demencia. Pero la demencia más frecuente, más común, que es el 70% de las demencias, es la demencia senil o de la demencia de Alzheimer. Entonces, siempre se equipara la demencia senil o la demencia de Alzheimer como si fuera demencia, pero no necesariamente es demencia Alzheimer, sino que una de las demencias y la más frecuente es el Alzheimer. Ahora, no todas las personas mayores van a padecer entonces este tipo de demencia. No todas, y eso hace parte del contexto de lo que eran las investigaciones que hemos hecho y se han hecho aquí en la Antioquia. Pero algo importante para contestarte tu pregunta anterior es que la probabilidad de presentar demencia depende de la edad. A los 70 años se presenta en 1 de 10 personas, a los 75 en 1 de 6 personas, a los 80 en 1 de 4 personas y a los 85 en 1 de 2 personas. Lo que pasa es que no todas las veces es tan severa como que se vuelva notoria, puede no verse tan notorio, pero realmente el tipo de demencia más común en el anciano es la demencia senil. Eso quiere decir, doctor, entonces que hay diferentes tipos de demencia, porque ya estamos hablando de demencia senil, pero ¿es posible que aparezca una demencia a una edad temprana? Sí, es posible. Realmente, digamos que yo mismo me voy a hacer una pregunta que las quiero contestar. Es si la demencia es genética y se hereda, ¿cierto? Y la demencia no es genética ni se hereda. Solo el 1 al 5% de las demencias son genéticas o hereditarias. Entonces, las investigaciones que se hacen en la Universidad de Antioquia en neurociencias están muy orientadas a la demencia genética, que es el 1 al 5% de las demencias. O sea, no al 95%. Pero me imagino que están tan orientadas a ese tema debido a que en Antioquia en particular hemos tenido casos de endogamia tan fuertes que han llevado a ese tipo de enfermedades. Estás muy informada. Es así. Leímos el artículo. Sí. Me gusta mucho leer, él sabe. Bueno, ahora sí, yo tenía una pregunta relacionada pues que ya con la genética, pero ya la contestaste. También hay un artículo, salió una noticia que creo que alarmó a muchas personas, donde hablaban que en Colombia, digamos, una de las ciudades que más probabilidades de Alzheimer tenía estaba en Antioquia, y hablan de Yarumal. Entonces te quiero preguntar, porque he escuchado como a las tías, a las abuelas, que hablan de, no, es que nos alimentaron muy mal, es que nos faltaron muchas vitaminas. Entonces la pregunta va relacionada a si tiene que ver
con la alimentación que tuvieron, digamos, las mamás cuando tenían sus hijos en embarazo, esos niños durante el crecimiento, o si se relaciona con, pues, con un lugar específico, con una región. Mira, te voy a contestar ahorita más tarde, porque es que ella me hizo una pregunta y no se la contesté. Claro que sí. Por rabulear tanto. Listo. Entonces, resulta que sí se pueden presentar las demencias tempranamente. Sí. Pero esas son las demencias genéticas por excelencia. Entonces se correlaciona con tu pregunta. Esas demencias genéticas, entonces, las demencias de origen genético, sobre todo el Alzheimer, se presentan antes de la edad de 65 años. Y lo puede ver uno en personas inclusive más jóvenes. Lo he visto yo en personas inclusive de 50 años. Una demencia tipo senil o demencia tipo Alzheimer que se comporta de esa manera. Pero en ese caso entonces el componente genético sí jugaría un papel importante. Total. Ajá. Esa es la que en realidad pesa fuertemente la genética y a eso a los que hay que hacer la genética. Resulta que, como dice Olguita, que está bien informadísima, es la endogamia antioqueña. 10 hijos se casaban entre primos y además de casarse entre primos, finalmente expresaban también en otros 10 hijos a su vez el rasgo, entonces la probabilidad era muy alta. Entonces, los primeros casos se encontraron en Yarumal de esta demencia genética. Esa demencia genética, entonces, digamos que desafortunadamente en medicina, cuando empiezan a describirse mucho las cosas, entonces dicen que la probabilidad es más alta en tal parte, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de uno resbalarse en la escalera, si la empezamos a contar, ahí sí va a aumentar, pero si todos estamos aquí y los que están afuera en la escalera se resbalan y nos damos cuenta. No tiene que ser el sector, es realmente lo que ha ocurrido en todo el departamento lo que ha llevado a que esa enfermedad se presente más. Tal cual, pero es porque se ha descrito. En cambio hay otras zonas del país y otras zonas del mundo donde no se describe como tal. Entonces, como hay descripción, más publicaciones, entonces se genera el concepto de que es más frecuente la demencia en Antioquia y no. Segundo, claro que la genética sí, la que es hereditaria. Y tercero, pues claro, la alimentación, la nutrición, el estilo de vida, que seguramente es otra pregunta que me traes, Sí, claro. también va ahí. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas o esos signos de alerta para poder determinar o decir es momento de ir a visitar a un neurólogo y ver cómo estamos? Es muy común realmente que la gente consulte por la pérdida de memoria, porque en realidad se le olvidaron las llaves porque dejó cosas tiradas en un lugar que era la billetera, etcétera. Seguramente te ha pasado y a todos nos ha pasado. Pero Y esa después de atención. ser mamás, sí que pasa. Yo no sé por qué, pero uno tiene los muchachitos y pierde memoria. Y le empieza a decir al perro el nombre del hijo, al hijo el nombre del gato y así. Sí, y ¿sabes qué? Para empezar, el exceso de información, la carga de información, el estrés, la ansiedad, la mala calidad en el sueño y otros factores alteran un factor importante para la memoria que es la atención. Entonces, cuando se afecta la atención, se empieza a afectar la memoria. Pero ahí tienes exceso de información, como le pasa a Olguita aquí, dirigiendo, administrando, gerenciando y esas cosas. Se le deben de omitir una serie de detalles y pensar que es que le está dando un Alzheimer. Pero una cantidad de trabajo que tiene encima. Le toca. Aleja, siga usted mejor. ¿Por qué? Sigan. ¿Por qué se puso nerviosa? No, doctor, bueno, ya tenemos clarísimo que la pérdida de memoria es uno de los síntomas, digamos que más representativos, pero hay que hacer un estudio siempre para poder diagnosticar que es una demencia y entender que no es todo esto que está pasando alrededor. Hay otros síntomas que usted estaba mencionando al principio, como lo es la pérdida de memoria cerebral, que puede incluir algo de la motricidad, por ejemplo. Se les puede olvidar caminar o se les puede olvidar agarrar las cosas. Mira, lo primero es que empiezan a perder, sobre todo hablando de Alzheimer. Sí, no he mencionado los otros tipos de demencia, pero hablando del Alzheimer, se empieza a perder recuerdos y memoria reciente, sobre todo la ultrainmediata. Luego la mediata, o sea, como la de mediano plazo, y luego ya la de largo plazo, pero muy adelantada la enfermedad. Realmente, la demencia tiene un espectro. Y antes de la demencia se empieza con la pérdida de esas capacidades cognitivas y se llama déficit cognitivo leve. Entonces ahí es donde se hace más notorio el trastorno. En realidad, después viene el Alzheimer etapa 1, 2, 3, 4 y 5, que es ya en los estados más avanzados, ¿cierto? Además del Alzheimer decía que existen otras enfermedades que tienen que ver con la demencia. No dejemos ese punto por fuera, no nos vamos por las ramas. Absolutamente. Por eso cada tipo de demencia tiene unos rasgos clínicos diferentes. Entonces, si me preguntas respecto a la demencia, me abres mucho el espectro.
Entonces yo lo cierro hacia el Alzheimer, por decirte algo, pero ahorita hablamos de las otras clases de demencia. Pero realmente, sobre todo los cambios de comportamiento, de conducta y las alteraciones de memoria. ¿Y cuáles son los cambios de comportamiento? Casi siempre empiezan con sensaciones persecutorias, que le robaron, que le están sacando cosas, que un hijo se llevó algo, que la del servicio le está escondiendo las cosas, que se le pierden. Entonces cuando empiezan con esos cambios de conducta, la sensación de que se van a entrar, que los persiguen, que están hablando mal de ellos, los llevan a psiquiatría y muchas veces entran en diagnóstico de que tienen una paranoia, una esquizofrenia, y mentiras que esos cambios de conducta abruptos en pacientes ancianos mayores de 60 años que empiezan a perder el comportamiento normal, siempre tienen que hacerle a uno pensar que tiene una demencia. Pero yo sí quedo aquí como con una inquietud, una incertidumbre, es, ¿tiene cura? ¿Hay forma de prevenirlo? ¿O definitivamente el que se ganó esa lotería le va a dar y nada que hacer? Es un proceso que hay que asumir. Imagínate que yo siempre les contesto a ustedes con la respuesta inadecuada, parezco político. Pero eso también depende del tipo de Alzheimer, de demencia, perdón. Entonces, el Alzheimer no es reversible. Sí. El Alzheimer no es reversible. Hay medicamentos que han avanzado y que probablemente van a ayudar en el futuro, pero ni siquiera se ha encontrado la causa. Entonces, ahora podríamos hablar de la causa del Alzheimer, pero no es reversible. Pero hay otra serie de cosas que pueden llevar a deterioro cognitivo que pueden ser reversibles. Por ejemplo, un déficit de absorción de la vitamina B12 lo puede llevar a uno de deterioro cognitivo, de déficit de tiamina y otras vitaminas, y eso puede ser reversible si se detecta a tiempo. Entonces, solo volver a aplicar esa vitamina que está en débil podría hacer que un paciente reverse y se recupere. También sucede, por ejemplo, el deterioro en la función tiroidea. Sí, puede llevar a que un paciente pierda capacidades intelectuales. Entonces, por eso es que hay que hacer un espectro de evaluación para poder definir si en realidad eso puede ser reversible. Pero si nos referimos a la más común, no es reversible. No, a la fecha no. Y todos los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad van a terminar irremediablemente olvidando incluso hasta sus funciones corporales, ¿o hay algunos en los que la enfermedad no llega a ese estadio? Siempre se ha dicho que el estudio tiene que ver con el hecho de que a uno no le dé demencia, que el que más estudia, el que más aprende, el que más sabe es el que no tiene demencia. Pero realmente eso lo que lo lleva a uno es a tener muy buena reserva cerebral, entre comillas, o reserva cognitiva. Entonces el mero hecho de que hayas tenido buena educación, hayas leído y hayas tenido mucha actividad intelectual, te ayuda a que cuando la demencia se presente no sea tan severa, porque la reserva cognitiva en cierta medida protege de que el individuo no se deteriore tan rápido. Entonces no evoluciona igual. No tengo dos pacientes que se han presentado de la misma manera, ni que hayan evolucionado igual. Y te digo que yo puedo ver 4 o 5 pacientes días con demencia. Tenemos dos preguntas de las televidentes para que, como se nos está acabando el tiempo, las respondamos así, claro y conciso. La primera pregunta es, habla Claudia, tengo 50 años y se me olvidan mucho las cosas. ¿Esto es para preocuparme? Esto o tendrá que ver, porque últimamente han salido muchos artículos de la perimenopausia y menopausia y dicen que una de las manifestaciones son las pérdidas de memoria. ¿Tendría que ver con la edad o tendrá realmente algo de una enfermedad de demencia? Sí, pues la verdad es que no está dentro del rango de los que hacen demencia. Seguramente sí está en el rango dentro de las mujeres que hacen deterioro por los cambios hormonales. Definitivamente la hormona femenina es un estimulante del cerebro y cuando cesa de producirse, el cerebro puede afectarse en su funcionabilidad, inclusive en su conducta y estado de ánimo. Entonces, el déficit de atención, la depresión, la ansiedad y el mal dormir, que hacen parte también del contexto de la menopausia, como tú decías, pueden llevar a que uno también tenga problemas con la memoria sin que sea una demencia. Y la otra pregunta es, si uno tiene atrofia cerebral, ¿tiene algo que ver con ausencia de memoria? No, realmente el hecho de que el cerebro se atrofie no es un indicio de que uno tiene demencia. Sin embargo, en el sentido contrario, cuando uno tiene demencia, el cerebro se va a atrofiar. Pero no necesariamente el hecho de que pierda uno tamaño cerebral pasa eso. Así como si le toman a uno una fotico y le dijeran, ¿cómo está su foto? No, tiene arruguitas, tiene pata de gallina, tiene canas. Así es el cerebro. El cerebro, si le toman a uno una foto, después de cierta edad, va a tener arruguitas, pata de gallina, canitas. Es decir, o sea que en la medida en la que más lo cuide también, en la medida en la que más lo cuide, así como son los músculos, también voy a conservar más esa salud cerebral. No, absolutamente. Eso sí es cierto. Y lo otro, la alimentación, la nutrición, el deporte, la actividad física, no tener enfermedades, no fumar, no consumir licor.
por lo menos tomar suplementos de vitaminas adecuados. Un vinito, pueden hacer. un vinito. Un vinito, no. pero mija, al Está día. demostrado que Dos hasta copitas de 6 vino. copas protegen. Ay, Hasta Pero 6 al copas día, a la diarias. semana, díganos al bien. día. Dios Pues no las mío. vayan a acumular para todo el mes tampoco. porque Muchachas, pero se las estamos toman un saludables. viernes y ya dicen O sea, que me con están eso. faltando 4 al día. ¡Ay, qué noticia me han dado! Estamos No, pero estamos quedadas. Estoy en déficit. Doctor Luis Alfredo Villa, como siempre es un placer tenerlo aquí. Esperamos poder seguir contando con usted y con su tiempo. Gracias. ¿Y cómo lo podemos encontrar a usted? ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo sabemos más? Sí, la red social que manejo es Clínica del Cerebro Medellín. Me encanta. En Instagram. Instagram. Miren, Clínica qué del bueno Cerebro. poder hablar y qué interesante y enseñarles a nuestros televidentes cuáles son esos ejercicios mentales que nos ayudan. Ahí realmente a está, en conservar Clínica la del salud. Cerebro ponemos ejercicios mentales para ayudar. Estas dos están con una risita. Pues es que me Aleja, estoy o sea, riendo porque está la pregunta sufriendo. de la televidente era pues que preguntáramos por la atrofia cerebral y yo les escribí por el interno, digan rápido esas dos palabras juntas en televisión a ver si es fácil. Atrofia cerebral. Ajá, Atrofia sí, es cerebral. fácil. Doctor, Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la No, invitación. yo no Buenísimo. puedo. ¿Viste? Chao, ¿Viste? Pepe. No la pensé, Diga, diga, Atrofia diga. cerebral. Atrofia Sí, cerebral. No, es fácil. pero uno la piensa. Sí.